buenos días, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Bienvenidos una vez más a este su programa Nueva Alianza. Un programa donde cada día el Señor te invita a renovar esa alianza de amor de Él contigo. Te habla Xiomara Martínez y vamos pues a abrir nuestros corazones, nuestra mente, para que el Señor se derrame con poder en medio de nosotros. Vamos a gozarnos en el Señor. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo, la llave de oración, porque esta es la iglesia del Señor. ¿Sabe qué, mi querido hermano? En este momento, cierra tus ojos y vamos a pedirle al Señor que tu cuerpo sea templo vivo del Espíritu Santo, que tú seas esa iglesia del Señor, esa casa del Señor. Vamos a pedirle al Señor que se derrame con poder en medio de nosotros. Cierra tus ojos, dile: Señor, estoy aquí. Estoy aquí, yo quiero que hoy mi cuerpo sea templo vivo de tu Santo Espíritu. Yo quiero que mi mente, Señor, estés tú, que en mis ojos esté tú, que en mis manos esté tú, que tú conduzcas, Señor, todos mis sentidos. En esta mañana, Señor, yo quiero alabarte, yo quiero bendecirte, yo quiero glorificarte. Yo quiero entregarte todos mis proyectos y quiero darte gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque solamente tú tienes palabra de vida eterna. Gracias, Señor, porque sin ti nosotros no podemos hacer nada. Te alabo, te bendigo, te glorifico, te ensalzo, mi Dios. Ayúdame, Señor, cada día a ser templo vivo de tu Santo Espíritu. Ayúdame, Señor, a reconocerte como mi Señor, como mi Salvador, como mi Mesías. Bendito y alabado sea tu nombre. Que te alabe, Señor, todo cuanto viva y respire. Que todo proclame, Señor, tus alabanzas. Bendito sea, Señor. Gloria, alabanza a ti, Jesús. Santo eres, Señor. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no glorificarte? Salve, hermano, conmigo en esto de gloria. Gracias, Jesús. Venga, ayúdanos a orar. El reino de los cielos te quiere revelar. Venga, ayudar. Desde los cielos te quiere revelar. Por la vida no vas. Venga, este grupo. Ay, este CD es tan viejo que tiene un poquito de problema. En fin, la canción dice: ven a este grupo y ayúdanos a orar. ¡Epa! Señor, dame poder para vencer al tentador. Señor, dame poder, dame poder, dame poder. Señor, dame poder para vencer al tentador. Los demonios se someten a la palabra de Dios. Las enfermedades salen en el nombre del Señor. Los demonios se someten a la palabra de Dios. Los oprimidos son libres, pues Cristo lo liberó. Señor, dame poder, dame poder, dame poder. Señor, dame poder para vencer al tentador. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Si le pedimos en esta mañana al Señor que nos dé poder para vencer al tentador. Bendito sea Dios. Este programa, mis queridos hermanos, hoy es especial. Hoy es especial porque el nombre de este programa hoy es Historias de Amor para Contar. Iba a decir una historia, pero no es una historia. Es historias de amor para contar. Hace un tiempo atrás, el Señor me dio una revelación. Me dijo: Xiomara, tú tienes muchas historias que contar, pero la historia más grande que tú tienes que contar es la historia de amor mía contigo. Y yo te quiero hablar un poco de esa historia de amor. No para que tú sepas quién soy yo, sino para que tú sepas que Dios es capaz de transformar, que Dios es capaz de cambiar la vida del hombre. Y que no importa cuántos obstáculos tú tengas en tu vida, no hay nada imposible para Dios. Todo es posible para Él. Mis queridos hermanos, yo era una joven rebelde. Una joven que negaba la existencia de Dios.
una joven que odiaba a todo aquel que se proclamaba como cristiano, porque me crié viendo actitudes de personas que se llamaban cristianos, pero su manera de vivir no concordaba con su manera de actuar. Viniendo de un hogar roto, pues estaba herida. Y en lo más profundo de mi interior me preguntaba si existía un Dios, por qué Él había permitido que yo hubiera venido de un hogar roto. Llena de rebeldía y resentimiento, comencé a participar en esos grupos populares, grupos que supuestamente reclamando derechos, alborotaban el orden. Y así, mi querido hermano, comencé a vivir una adolescencia muy vacía. Me faltaba todo porque me faltaba Dios. No tenía nada porque me faltaba Dios. Doble escasez. Escasez emocional, escasez financiera y escasez de Dios. Esta era la más grande, escasez de Dios. Yo estaba muy lejos de Dios, pero Dios estaba muy cerca de mí. Yo no andaba buscando a Dios, pero Dios me andaba buscando a mí. Yo no quería encontrarme con Él, pero Él tenía unas ansias inmensas de encontrarse conmigo. A lo mejor este video está llegando a ti por coincidencia, aparentemente, porque en los caminos del Señor no hay coincidencia, hay diosidencia. A lo mejor tú andas lejos de Dios como yo andaba y Dios quiere encontrarte a ti a través de este video. O a lo mejor no eres tú. O a lo mejor es un hijo, un familiar, tu esposo o esposa que están lejos. Y a través de este video Dios lo quiere encontrar. Dios escribe derecho en renglones torcidos. Nos habla la palabra en Isaías 55. Sus caminos no son mis caminos, sus proyectos no son mis proyectos, nos dice el Señor. En otras palabras, yo escribo derecho en renglones torcidos. ¿Sabes qué? Dios quiere hoy escribir derecho en el renglón torcido de tu vida. Dios hoy quiere escribir derecho en el renglón torcido de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de tu papá, de tu mamá. Como escribió derecho en mi vida. Y un día cualquiera, Dios se antojó y dijo, este es el día que yo tengo destinada para esta niña rebelde. Hoy no se me va a poder escapar. Y este día fue un 18 de marzo, un martes 18 de marzo. Fecha inolvidable en mi vida, porque esta fecha marcó un antes y un después. Y te decía yo que hoy el programa es titulado Historias de amor para contar. En las historias de amor casi siempre hay lágrimas. En esta historia de amor ha habido mucho gozo, mucha alegría, pero también ha habido muchas lágrimas. Porque ese amor ha tenido que ser probado como se prueba el oro en el fuego. Ese amor ha tenido que ser probado como se prueba el barro en manos del alfarero. Para la gloria y honra de Dios, ha tenido que ser desbaratada muchas veces en manos del alfarero.
porque poco a poco el Señor me va construyendo en la pieza que Él quiere que yo sea para Él. Y a veces en la construcción se tiene que sufrir, pero vale la pena. Vale la pena el oro ser pasado por el fuego. El diamante tiene que ser pulido. Dios te llama a ti, mi querido hermano, porque también tú estás llamado a pasar por el fuego, porque eres un oro precioso para el Señor, eres un metal precioso para Él. Eres criatura llamado a ser hijo de Él, hija de Él. Dios quiere que tú seas una vasija valiosa para Él. Por eso si tienes algo que pueda opacar el valor que Dios quiere en ti, prepárate, que al taller del alfarero habrás de entrar. Esto es un camino de levantadas, caídas y levantadas, obstáculos superados y obstáculos por superar. Y un día, mi querido hermano, el Señor mandó a un muchacho a sustituir al profesor de religión a la escuela donde yo estudiaba. Y aquel muchacho comenzó diciendo: yo no vengo a ti a hablarte de moral y cívica. En aquel tiempo se daba moral y cívica en las escuelas, aunque la materia se llamaba religión, pero era de moral y cívica que se hablaba. Yo vengo a hablarte a ti de Jesucristo, del Rey de Reyes y Señor de Señores, del hombre que ha transformado, que ha cambiado mi vida. Y comenzó a leer un evangelio un poco difícil. Comenzó a leer aquel evangelio que decía: si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Es mejor que vayas al reino de los cielos tuerto que con tus dos ojos vaya al infierno. Un evangelio difícil de entender para alguien que no ha tenido un encuentro personal con Dios, para alguien que no conoce a Dios. Mas, sin embargo, yo lo entendía completamente, porque el Espíritu Santo, pues, en mi interior me explicaba lo que eso quería decir. En aquel tiempo yo no sabía qué era el Espíritu Santo. Hoy sé que era el Espíritu Santo que me lo explicaba. ¿Sabes qué, mi querido hermano? Yo comencé a sentirme mal, porque la palabra me estaba denunciando. Y yo miraba a mi alrededor y decía: ¿quién de estos sería el chismoso que le contó mi vida a este? Mi corazón se comenzó a llenar de rabia, porque me sentía delatada. Sentía que mis pecados me lo estaban restregando en mi cara. Y muchos comenzaron allí a llorar. Y entonces yo pensé: ahora sí se puso bueno esto. Ahora este joven está utilizando el poder mental. Como yo practicaba la metafísica, pues yo decía: el poder que está en mí es más grande que el poder que está en él. Pero ¿sabes qué? Estaba equivocada, porque el poder que estaba en él supera todos los poderes. El poder que estaba en él era el poder del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo que fue derramado el día de Pentecostés, aquel Espíritu Santo que hizo de unos apóstoles temerosos, de unos apóstoles que se estaban escondiendo,
hizo hombres valientes que contagiaron al mundo de la presencia, del poder vivo de Jesús. Ese Espíritu Santo que desde el principio de la creación se movía y se movía con poder, ese Espíritu Santo todavía hoy se sigue moviendo y se quiere mover con poder en nuestras vidas. Y aquel muchacho, mis queridos hermanos, mandó a llamar a varias personas para orar por ellos. Y esas personas comenzaron a descansar en el Espíritu, cayendo en el piso. Y yo decía, a mí Él no me va a tumbar. Y mientras Él oraba, yo sentía una corriente fuerte en todo mi cuerpo. Mientras Él oraba, mis queridos hermanos, era una fuerza tan grande, un poder tan grande, que no hay palabra humana para explicarlo. Era como si yo estuviera recibiendo electricidad. ¿Sabes qué? Me llamó, me señaló y me paré. Pero no me paré porque yo quise pararme. Me paré porque estaba rebelde. Me paré porque quería reírme en su cara y decirle que lo que él estaba haciendo era una falsa. Que lo que él estaba utilizando era poder mental y que el mío era más fuerte que el de él. Pero no pude hablar, porque aquel joven tenía autoridad. La autoridad que él tenía venía de Dios. Y ante esa autoridad que él tenía, mi cuerpo temblaba. Aquel joven me preguntó mi nombre. Me dijo, Xiomara, hoy te invito a que en tu interior tú le digas a Jesús que tú lo aceptas a Él como el Salvador de tu vida, como el Señor de tu vida, como tu Redentor. Inmediatamente Él me dijo eso, una mano sentí que me agarró en el cuello y me dijo, si lo dices, te mueres. Y yo veía a mis queridos hermanos el ataúd mío y veía a mis familiares alrededor de él. Y aquel joven siguió orando. Y mientras él más oraba, más fuerte era esa corriente en todo mi cuerpo. Mi corazón se quería salir de mi pecho. Mis rodillas se debilitaban. Sentía que me iba a caer. Llegó un momento en que pensé, verdaderamente voy a morir. Y entonces en mi interior dije, si lo digo voy a morir. Si no lo digo voy a morir también. Aquí no hay salida. Entonces, por si acaso, lo voy a decir. Por si existe un Dios, lo voy a decir. Todavía ante esa presencia inexplicable, ante ese poder de lo alto que había bajado sobre mí, seguía dudando de la existencia de Dios. Y cuando yo dije en mi mente y en mi corazón, porque no podía hablar, la mano me tenía atada al cuello, que aceptaba a Jesús como mi Señor, como mi Salvador, como mi Mesías. Nunca he sabido de dónde he sacado este número. Yo sentí que 500 libras de metales cayeron sobre mí. 500 libras de cadenas que se rompían. Yo podía escuchar las cadenas cuando caían. Descansé en el espíritu. Yo no sabía qué era eso. Duré mucho tiempo en el piso.
Cuando me levanté de allí, después de haber caído gritando delante de todo el mundo, pidiéndole perdón a Dios, gritando que era pecadora. Cuando me levanté de allí, hermanos, comencé a sentirme diferente. Y lloraba y lloraba. Y lloraba de gozo, lloraba de alegría, pero también lloraba de tristeza por haberle faltado a Dios por tantos años, por haber negado su existencia, por haber estado resentida con Él. Y algo muy interesante, aquel hombre, aquel joven, no solamente me habló de Dios, aquel joven me comunicó a Dios. Aquel joven me transmitió a Dios. Aquel joven me abrazaba y yo lloraba mientras él acariciaba mi pelo. Recuerdo que su camisa quedó completamente empapada de mis lágrimas. Por primera vez me sentí amada. Por primera vez sentía que era importante. Por primera vez sentí el amor de Dios que supera, que llena, que satura, que excede todos los amores. Fue algo maravilloso. Ese día decidí irme caminando a mi casa porque quería ir meditando lo que había pasado en mi vida. Mi mente no lo asimilaba. Mi corazón se preguntaba qué fue y ahora qué va a pasar. Me sentía liviana. Mis cargas se fueron, mis cadenas se rompieron. Me sentía libre. Había nacido de nuevo. Tal como Jesús le dijo a Nicodemos, tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Había nacido de nuevo. Recuerdo que voy a mi casa. Saludo a papi con una sonrisa. Le digo, papi, te quiero mucho. Papi se sorprendió porque era una cascarrabia. Los amigos de papi me tenían miedo. Yo siempre vivía discutiendo, peleando, incómoda. Como no me quería ni a mí misma, odiaba al mundo. Y fui derechito a verme al espejo. Porque cuando Jesús vino a mí, yo estaba llena de complejos. Fui a verme al espejo porque yo sentía que algo había cambiado en mí, que yo estaba bella, que era hermosa. Cuando fui al espejo, me encontré con la misma Xiomara, pero con la única diferencia que ahora yo me miraba con los ojos de Dios. Y como me miraba con los ojos de Dios, los complejos se habían ido. Ya no me sentía mal porque pesaba pocas libras. Ya no me sentía mal por mi pelo, que siempre fue un complejo bien grande. Ya no me sentía mal por mis narices. Mi nariz, perdón. Estaba contenta, estaba feliz. Como no sabía lo que pasaba en mi vida, fui donde una compañera de clase y le dije, yo sé que tu mamá es catequista, a lo mejor ella me puede explicar qué está pasando conmigo porque yo no lo entiendo. Y aquella joven me llevó a hablar con su mamá. Yo le expliqué. Había un muchacho que estaba hablando de Dios, hablaba en una lengua rara. Gente se caían en el piso y otros lloraban. Y yo siento que estoy diferente, pero en el espejo me veo igual.
pero tengo una paz enorme. ¿Usted me puede explicar qué fue lo que pasó en mi vida? Que aquel joven solamente me abrazaba mientras yo lloraba, pero no me dijo qué fue lo que pasó. Y aquella mujer me dijo, el Espíritu Santo ha llegado a ti. Eso es lo que ha pasado en tu vida. Y el Espíritu Santo te ha tocado. Y Dios está llamando para predicar su palabra. No solamente en la República Dominicana, sino fuera de la República Dominicana. Cuando esta mujer me dijo eso, yo pensé honestamente, esta mujer está más loca que yo. No creí ni un pío. ¿Cómo es que yo voy a predicar la palabra? Y no solamente en la República Dominicana, fuera de la República Dominicana. Salí de ahí más confundida que lo que llegué. En aquel día se despertó un interés grande en mí por leer la palabra de Dios. Como no tenía Biblia, fui donde una hermana a buscar una Biblia prestada. Pero como esa hermana sabía que yo era muy buena gente, una joven muy rebelde, tenía miedo de prestarme la Biblia. Hasta que después, con mucha insistencia, me prestó su Biblia. Y mientras yo leía la Biblia, alguien me la explicaba. Y entonces me asusté porque no sabía lo que estaba pasando. Era neófita en la fe. Y voy corriendo a la cocina y le digo a aquella mujer, me estoy volviendo loca. Porque ahora cuando leo la Biblia alguien me la explica. Oigo una voz que me la explica. Mi papá tiene razón, el que se entra a la iglesia se vuelve loco. Me estoy volviendo loca. Y entonces aquella mujer de Dios me dice, Xiomara, tú no te estás volviendo loca. Lo que está pasando en ti fue lo que Jesús le dijo a los discípulos. Y Jesús le dijo a los discípulos que Él se iba, pero que Él no lo iba a dejar solo. Que Él le iba a dejar el Espíritu Santo, el intérprete. Y que el Espíritu Santo le iba a recordar las palabras que Él ya le había dicho. El Espíritu Santo le iba a revelar la palabra. No entendía yo mucho esto, pero mi corazón quería aceptarlo. Entonces cada vez que leía la palabra y alguien me la explicaba, yo decía, el Espíritu Santo me está instruyendo. Fueron tiempos maravillosos. Como yo no sabía orar, el Espíritu Santo me estaba enseñando a orar. Yo recuerdo que mi oración personal era un grupo de oración. Yo recuerdo que yo cogí el esquema, más o menos, de los grupos de oraciones para yo orar, pero a título personal. Recuerdo, mis queridos hermanos, que siempre comenzaba dándole gracias al Señor. Y digo recuerdo porque ahora mi estilo de orar es diferente. Y le pedí al Señor perdón. Y oraba antes de leer la palabra. Cuando oraba la palabra, cuando leía la palabra, hacía un silencio para que Dios me hablara a través de la palabra. Y después oraba siempre por sanación interior y sanación física de mi mente. Oraba por sanación de mi corazón, por sanación de mi pasado, por liberación, por mí misma. Porque mi mente estaba enferma emocionalmente por mi niñez
triste y dolorosa. ¿Y sabe qué, mis queridos hermanos? Le doy gracias por una hermana que se llama Blanca Ruiz, tremenda sierva de Dios, que escribió un libro, Seminario de Sanación Interior, o Taller de Sanación Interior. Y este libro yo lo leía todos los días, y con este librito yo oraba. Y leía las citas bíblicas que estaban allí. Y el Señor, en mis oraciones personales, fue mostrándome las áreas de mi vida que tenían que ser sanadas. De repente este pasado que yo había tapado para no enfrentarme a él, el Señor lo fue destapando poco a poco, no de golpe, poco a poco, porque era tanto dolor que había ahí, que si lo hubiera destapado de golpe, mi corazón no lo hubiera resistido. Y en esas oraciones yo lloraba. Y en mi llanto hoy comprendo que Dios sanaba. Y así comenzó la historia de amor de Dios conmigo. Tuve que pedirle perdón a muchas personas. Tuve que pedirme perdón a mí misma, reconciliarme conmigo misma, reconciliarme con Dios. El encuentro personal está enfocado en eso. Reconciliarte con Dios, contigo mismo y después con los demás. Tuve grandes persecuciones porque muchas de mis amistades no creían que verdaderamente la rebelde ahora estaba humillada, postrada a los pies del Señor. Hubo un momento en que perdí todas mis amigas, porque ya no compartíamos el mismo espíritu. Lo que para ellas era normal, para mí no lo era. Como no tenía la suficiente madurez, ni espiritualmente, ni mentalmente, porque era muy joven, tenía 16 años, no pude mantener esas amigas que hoy, para la gloria de Dios, he recuperado de nuevo, santo Dios. Pero el Señor me puso a prueba por un tiempo. Por un tiempo me quedé completamente sola. Pero Dios me regaló una familia grande, una familia hermosa, que es la familia de Él. Y todos los días de mi vida yo oro por esas amigas de aquel entonces, cuando yo tenía 16 años, para que también Dios las bendiga, la llene de su poder y le dé fortaleza para continuar en este camino. Le dé fortaleza y le dé la sabiduría. Algunas de ellas que todavía no han tenido un encuentro personal con Él. Al cabo de un tiempo, 2 años, se cumplió la profecía de aquella mujer. Comencé a servirle al Señor. En mi servicio he visto la gloria de Dios. He visto enfermos sanarse, milagros. Hace aproximadamente 1 año estuve en la República Dominicana y se acercó una mujer diciéndome: oye, tú estabas en un grupo de oración hace 20 años y el Señor te dio palabra de conocimiento que alguien se estaba sanando de un cáncer terminal, que fuera doctor, y después que fuera doctor, que viniera al grupo de oración a dar testimonio que el Señor había hecho la obra. Pero cuando volví al grupo de oración ya tú no estabas.
Y decidí pues quedarme con ese testimonio guardado hasta que me volviera a encontrar contigo. Después de 20 años escuché en la radio que tú venías para acá. Y yo decía, yo tengo que dar ese testimonio. Y aquella mujer se acercó a mí en una vigilia y me dijo, yo fui al doctor como el Señor te dijo en la palabra de conocimiento, eso fue un sábado, y el lunes fui al doctor como el Señor te dijo. Me hice el examen. Cuando recibí los resultados, el doctor no lo creía. Para no cansarte el cuento, me mandó a hacer la prueba 5 veces. La última vez la mandó fuera del país. El doctor no se explicaba cómo yo había sido sanada de ese cáncer que ya era terminal. Y no solamente eso, yo no podía tener hijos, decía ella. Y después que el Señor me sanó del cáncer, tengo 2 hijos más. Ven a presentarte estos hijos que el Señor me regaló. Porque después del cáncer, yo quedé inhabilitada para tener hijos. Y Dios me regaló 2 hijos. Aquí están mis hijos. Y yo decía, gracias Señor. Gracias Señor, porque sabemos que quien hace la obra, que quien lo hace todo eres tú. Gracias Señor, porque ese testimonio llegó a mi vida en un momento donde yo más lo necesitaba. Te voy a explicar aquí el por qué, mi querido hermano. Yo soy sobreviviente de cáncer y precisamente el año pasado yo tuve muchas dificultades, muchos problemas físicos. Estuve muchas veces interna en el hospital. Fue un año muy difícil. Por los tratamientos del cáncer me dieron 2 mini trombosis y hubo una que afectó mi lado derecho y se me hacía difícil caminar bien porque estaba arrastrando la pierna. Estuve con oxígeno interna por varios días. Se me hacía difícil caminar. Fue algo horrible, mis queridos hermanos. Y ese testimonio llegó a mi vida justo cuando yo me estaba levantando de mi última caída en esta enfermedad, ya que me ha dado cáncer 3 veces. Yo decía, Señora, esta mujer tú la sanaste del cáncer en una palabra de conocimiento, un abrir y cerrar de ojos. Y yo he tenido que someterme a tratamientos, a cirugías. Tú me usaste a mí como instrumento para que ella fuera sanada. Y sin embargo a mí no me sanaste como la sanaste a ella. Entonces el Señor me habló y me dijo, Xiomara, yo he permitido tu enfermedad para que a través de tu testimonio de fortaleza muchos sean fortalecidos. No es como tú quieras, es como yo quiero. Entonces entendí que yo, pobre barro, ¿quién era para reclamarle al alfarero? ¿Y sabes qué? Verdaderamente mi enfermedad ha sido una bendición maravillosa para la gloria de Dios. Porque en mi enfermedad aprendí a descubrir que se puede tener paz en medio de la tormenta, que se puede tener gozo en medio del dolor. Aprendí a hacer mía aquellas palabras de San Pablo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Antes de mi última gravedad, yo tuve una revelación con el arcángel Rafael, donde éste venía a mí y me decía, yo he venido de parte de Dios a cumplir una misión contigo y no me voy hasta que cumpla esa misión.
y me tomó de las manos y me llevó a muchas montañas caminando con él. Y me decía, aún quedan muchas montañas por recorrer. Y en medio de mis tormentas, en medio de mis debilidades, en aquel momento cuando sentía que la vida se me iba, cuando el dolor atacaba fuerte, venía a mi mente y a mi corazón aquella revelación. Aún quedan muchas montañas que recorrer. Yo quiero decirte a ti, mi querido hermano, que si tú estás pasando una tormenta grande en tu vida, aún quedan muchas montañas que recorrer. Y para la gloria de Dios, se cumplió de tal manera que antes yo vivía en Nueva York y ahora vivo en Pensilvania y vivo en un lugar rodeado de montañas. No estaba en mi mente que me iba a mudar a este lugar, fue de la noche a la mañana. Ni siquiera sabía que era montañoso. Vine un día a visitar, me gustó, me mudé. Y después fue que me puse a realizar que vivo en el Lehigh Valley, rodeada de montañas. Dios no es hombre para mentir. He visto la gloria de Dios en mi vida. He visto el poder de Dios en mi vida. Y hoy, después de casi 30 años, 28 años, se ha cumplido esa profecía de aquella hermana. Aquella hermana que me decía, ese primer día que yo tuve el encuentro con el Señor, vas a llevar la palabra fuera del país. Aquí estoy, proclamando la palabra de Dios fuera de mi República Dominicana. Una historia de amor para contar. Historias de amor para contar es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra vida. En aquella revelación donde el Señor me dijo esas palabras bellas, yo tuve un sueño. Y en ese sueño, mi querido hermano, yo veía un río precioso donde las piedras eran como diamantes. Y era un amanecer. Yo quiero que tú te imagines este espectáculo. Un amanecer en una playa. No era un río, era una playa. Donde las piedras, una playa con piedras, que eran como diamantes. Y la arena era blanca, que brillaba como si tuviera oro. Yo quería sumergirme en esa playa, pero no podía. No sabía el por qué. Y como no podía, comencé a tirarme fotos para ponerla en las redes sociales. De repente, mis queridos hermanos, vino un viento fuerte, muy fuerte, un tornado, y comenzó a llevarse libros. Y cada libro tenía un nombre. Eran libros de dolor en mi vida. Uno recuerdo que se llamaba Traiciones y engaños de amigos. Otro se llamaba Historias de amor fracasada. Otro se llamaba Trauma de la niñez. Y mis queridos hermanos, yo recuerdo que comencé yo pues a querer atrapar esos libros, pero no podía porque estaba en medio de un tornado. Y cuando el tornado se llevó todos esos libros, entonces yo me dije en mi interior, ahora soy una mujer sin historia. Porque en todos esos libros estaba la historia de mi vida. Y entonces
dije, ahora sí me puedo sumergir en esa agua cristalina, en esa agua preciosa. Pero de repente fui transportada a otro lugar. Y entonces era una casa que tenía el techo de zinc. Y de repente vino un huracán y estaba lloviendo muy fuerte. Y en ese sueño estaba mi padre. Mi papá me decía, Xiomara, tenemos que salir de emergencia, corriendo de aquí, hay peligro. Yo le dije a mi papá, oye, ya yo me quedé sin historia, déjame recoger los libros, la historia de mi vida, déjame escribir un libro de la historia de mi vida, escribir más libros, porque yo no tengo historia, es triste caminar sin historia. Entonces mi papá me dijo, es que tú no has entendido que tú estás llamada a vivir sin historia. Y recuerdo a mis queridos hermanos que salimos de ahí y comencé pues a caminar con mi papá, y mi papá fue levantado y se fundió con aquel sol de aquella playa, y yo fui transportada a aquella playa de nuevo y comencé a caminar en la playa, pero en vez de hundirme me elevaba y me elevé tan alto que me fundí con el sol, y en el mismo sueño dije, aquí termina toda la historia de mi vida. Yo no entendí aquel sueño, y entonces orando, después de llamar a varias personas, nadie me decía exactamente lo que era lo que el Señor me quería decir con ese sueño. El Señor me habló y me dijo, Xiomara, tú estás llamada a vivir sin historia. Ya basta de que tú seas la escritora, protagonista y productora, directora de tu vida. Tú estás llamada simplemente a trabajar en la historia de tu vida como un actor, pero quien escribe el panfleto, quien escribe la historia, quien escribe el guión soy yo. Y me dijo, deja de contar tantas historias. No te preocupes por hacer prédicas elaboradas. Esto no se trata de competir. Esto se trata de que comuniques la historia de amor que yo tengo contigo. Esa debe ser tu mejor prédica, tu testimonio de la historia de amor mía contigo. Y por eso en este programa hoy no han habido muchas citas bíblicas, o no han habido citas bíblicas, creo, porque aquí en este programa de hoy simplemente ha habido una historia de amor para contar. Y desde aquel día, mis queridos hermanos, me pasa algo maravilloso. Cada vez que me acuesto, se borra todo lo negativo que ha pasado en mi vida. Y en la mañana comienzo una nueva historia. Todo lo malo queda cuando me acuesto y una nueva historia se escribe en la mañana. Dios quiere escribir una historia de amor contigo. Vamos pues, te invito pues, en estos momentos, mis queridos hermanos, a que le des la oportunidad a Dios. A que le digas al Señor que escriba esa historia. A que le permita al Señor transformar, cambiar tu vida. Vamos a pedirle a ese Espíritu Santo de Dios que te transforme. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que escribe el guión
que te dé la fortaleza para que tú puedas actuar como Dios quiere. En Él hay poder para sanar. En Él hay poder para liberar. Hay poder para libertar. Háblale a ese Espíritu Santo de Dios. Dile que venga. Dile, Espíritu Santo, ven, transfórmame. Espíritu Santo, libérame. Espíritu Santo, cambia. Espíritu Santo, ven que sin ti no soy nada. Dile, ven, Santo Espíritu de Dios. Dile, baja promesa del Padre. Dile, Espíritu Santo, yo quiero tener un encuentro contigo. Yo quiero que mis hijos tengan un encuentro contigo. Yo quiero que mi esposo tenga un encuentro contigo. Yo también quiero ser testigo de tu poder. Tú conoces, Señor, mis dificultades, tanto emocionales, financieras y físicas. Sana, Señor, libera, transforma. Dile a ese Espíritu Santo que se mueva con poder. O pide a ese Espíritu Santo, dile que te purifique. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor. Dile al Señor que te restaure. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Jesús. Señor, yo te presento a todos los enfermos que están escuchando este programa. Hoy, para la gloria y honra de Dios, yo estoy libre del cáncer. Al igual que aquella mujer que me dio ese testimonio. Hoy, para la gloria de Dios, yo soy una persona nueva. Sí he tenido dificultades, pero aquí estoy en pies de guerra. Te doy gracias por eso. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Lo que tú hiciste en mí, también lo puede hacer en estos hermanos que están escuchando este programa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ve, Jesús, y abraza a tantas personas que están tristes, tantas personas que están desconsoladas, a tantas personas que necesitan de ti. Ven, Espíritu de Dios, muévete con poder. Ven, Santo Espíritu de Dios, ven y escribe de nuevo, Señor, en tantos renglones torcidos. Ven, Santo Espíritu de Dios, ven que sin ti no somos nada. Bendito y alabado sea Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Mis queridos hermanos, lamentablemente hemos llegado al final de este tu programa Nueva Alianza. Si crees que este testimonio de mi vida ha sido edificante en tu vida o puede ser edificante en la vida de otros, te pido que lo compartas. Mi página en YouTube se llama Xiomara Thomas Nueva Alianza. Te puedes suscribir y automáticamente te van a salir cada enseñanza que el Señor me regala. También puedes ir a mi página de Facebook, Xiomara Martínez Thomas, donde tengo una página para evangelizar, donde se suben cada uno de estos programas y donde trato de poner la palabra diaria de cada día. Que Dios te bendiga grandemente. Recuérdate que lo que Dios ha hecho en mi vida lo puede hacer contigo. Que Dios puede transformarte y que Él quiere escribir, no una historia, muchas historias de amor en tu vida para contar. Dios te bendice grandemente.